Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En la clase de hoy exploraremos el esqueleto axial concentrándonos en los huesos del cráneo y columna vertebral. Hablaremos de sus funciones y de algunas de sus curiosidades anatómicas. El esqueleto axial. El esqueleto axial está conformado por los huesos del cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Vamos a comenzar hablando sobre el cráneo. El cráneo se divide en dos, en los huesos del neurocráneo y en los huesos del esplacnocráneo. Los huesos del neurocráneo están constituidos por los huesos craneales y el esplacnocráneo está constituido por el conjunto de huesos faciales. Bien, los huesos del cráneo. ¿Qué función tienen los huesos del cráneo? Proteger y encerrar estructuras. Ahora, los huesos craneales, o sea, la porción neural, protegen al cerebro con sus membranas, órganos esenciales del oído y contribuyen a la formación de la cavidad orbitaria y nasal. Y los huesos faciales, o sea, la porción visceral, forman el esqueleto de la cavidad bucal y nasal y sostienen la laringe, faringe y la raíz de la lengua. Ahora, estos huesos se dividen en dos. Los huesos impares, que serían uno solo, y los huesos pares, que están constituidos por dos. Los huesos craneales son un total de 11 huesos. Impares solamente tienen 3, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Y los pares sería el parietal, el frontal, el temporal y el interparietal. Cuando vamos a los huesos faciales, tiene 3 huesos impares, que sería el vómer, la mandíbula y el hioides. Y pares sería el premaxilar, el maxilar, el palatino, el pterigoides, el nasal, el lagrimal, el maral o cigomático, los conetes dorsales y los conetes ventrales. Serían un total de 21 huesos faciales. Bien, el cráneo en conjunto. El cráneo en conjunto tiene forma de pirámide de 4 lados y su base, que es la división entre el cráneo y la cara, está indicada por un plano transversal que pasa por el borde anterior de la órbita. Ahora, la mayoría de los huesos del cráneo son planos y los de la base son irregulares. Estos forman articulaciones inmóviles que desaparecen con la edad, excepto la mandíbula y el hioides con el temporal, que son móviles e intervienen en la masticación y la deglución. Ahora, la base del cráneo está formada por el hueso occipital con contorno trapezoidal, más ancha por abajo que por arriba, cóncava dorsalmente y convexa transversalmente, separada de la cara dorsal por la cresta nucal. Aquí existen accidentes óseos. Por debajo de la cresta hay 2 áreas rugosas para la inserción de los músculos complexos. Más abajo se halla la protuberancia del occipital externa, donde se inserta el ligamento nucal. En el centro e inferior se halla el agujero magno del occipital y está limitado lateralmente por los cóndilos occipitales y más externamente por los apófisis paramastoideas. Ahora, el vértice está formado por los cuerpos del premaxilar y el maxilar inferior. Ahora, el cráneo. El cráneo tiene una cara dorsal, una cara ventral y 2 caras laterales. La cara dorsal o frontal está formada por la porción escamosa del occipital y los huesos interparietal, parietal, frontal, nasal y permaxilar. Y consta de la siguiente región. La región parietal, que va desde la cresta nucal hasta la sutura peritofrontal. Aquí hay un accidente óseo, que es la cresta parietal externa, que se bifurca continuándose con las crestas frontales. Otra región es la frontal, que es la parte más ancha, lisa, casi plana, que está limitada por delante de la sutura nasofrontal. Aquí hay otro accidente óseo, que es a cada lado se halla la raíz de la apófisis supraorbitaria y el agujero supraorbitario. La región nasal, que es convexa, ancha por detrás y estrecha por delante. La región premaxilar, que está formada por los huesos premaxilares, y aquí hay otro accidente óseo, que es la abertura nasal y el agujero incisivo. También tiene una cara ventral del cráneo o basal, que aquí está excluida la mandíbula, que tiene las siguientes regiones. Esta tiene una región craneal que se extiende por delante del vómer y las apófisis pterigoides. Aquí tiene también accidentes óseos, que en su extremidad posterior se hallan el agujero magno, los cóndilos occipitales a ambos lados. Por fuera, la fosa condilia, donde pasa el nervio hipoglóso y la vena condilia. Externamente, las apófisis paramastoideas del occipital. Tiene una región coanal, que esta es elíptica, dividida por el vómer y 2 coanas, u orificios nasales posteriores, que aquí también hay accidentes óseos,
que sería el orificio faríngeo de la cavidad nasal. Tiene una región palatina, que esta es la más larga, que comprende el paladar duro y la porción horizontal de los huesos palatinos, que aquí hay otro accidente óseo, que es el espacio interalveolar, tuberosidad alveolar, sutura palatina, agujero incisivo y fisura palatina. Bien, el cráneo también tiene dos caras laterales, la derecha y la izquierda, que estas tienen tres regiones. La región craneal, que está limitada por dentro de las crestas parietales y frontal, por fuera por la cresta temporal y el arco cigomático, y por detrás de la cresta nucal, que se continúa por delante con la cavidad orbitaria. Aquí hay un accidente óseo, que es el arco cigomático. Este está en la unión de la apófisis cigomática, del temporal, del frontal, del malar y del maxilar. Su cara ventral presenta el cóndilo y la cavidad glenoidea para la articulación con la mandíbula mediante el menisco articular. Apófisis postglenoidea detrás de la cavidad glenoidea. La apófisis acústica externa hacia afuera en el borde ventral de la escama temporal, y la apófisis mastoidea detrás de la acústica. También está la región orbitaria, que comprende la órbita, o sea, el globo ocular con sus músculos, vasos y nervios, y la fosa pterigopalatina, que presentan cuatro paredes: la medial, la dorsal, la ventral y la lateral. También tiene la región periorbitaria o maxilar, que está formada por el maxilar, premaxilar y porciones faciales de los huesos lagrimal y malar, contorno triangular con base posterior. Aquí también tiene unos accidentes óseos, que sería la cresta facial hacia adelante, más o menos 3 centímetros encima del tercer y cuarto molar, y el agujero infraorbitario. Bien, ahora vamos a hacer un resumen de los principales accidentes óseos de los huesos craneales. Del hueso occipital, aquí tenemos el agujero magno, los cóndilos del occipital, el agujero rasgado y la protuberancia occipital externa. También tenemos las apófisis paramastoideas, el agujero hipogloso y la cresta nucal. Del hueso esfenoides, en la región del cuerpo de este hueso tenemos la espina etmoideal, el surco óptico, la fosa pituitaria o hipofisiaria, donde se aloja la hipófisis, senos esfenoidales, cresta esfenooccipital y tubérculos bacilares. Y en la región del alas de este hueso esfenoide tenemos el agujero alar, la apófisis pterigoidea, el canal alar y el canal pterigoideo. En el hueso etmoides tenemos unos accidentes óseos, que sería la lámina cribiforme, las masas laterales, la lámina perpendicular, la cresta etmoideal, los cornetes etmoideales, el meato etmoideal, la fosa etmoideal donde se aloja el bulbo olfatorio, y los interparietales, que tenemos la cara interna o protuberancia occipital interna, que es la eminencia en forma de pirámide entre los hemisferios cerebrales y el cerebelo. En los huesos parietales también tenemos accidentes óseos, que sería la cresta parietal externa y el surco sagital y las impresiones digitales. En los huesos frontales tenemos la cresta frontal externa, el agujero supraorbitario, la apófisis supraorbitaria o cigomática y la fóvea troclear. Y en los huesos temporales tenemos los accidentes óseos, que sería la escamosa lámina en forma de concha. Aquí tenemos las impresiones digitales en cara cerebral, apófisis cigomática del temporal. Ahora hablaremos de los accidentes óseos de los huesos faciales. Comenzaremos con los huesos maxilares. Aquí tenemos la cresta facial, que está constituida por el agujero infraorbitario, el surco lagrimal, la apófisis palatina, espacios interdentarios, alvéolos dentarios y la tuberosidad maxilar. En los huesos premaxilares tenemos el espacio interalveolar. En los huesos palatinos tenemos el canal palatino, la fosa pterigopalatina y el agujero esfenopalatino. El pterigoides, que está constituido por el canal pterigoideo. Los huesos nasales, que tienen como accidentes óseos la sutura nasal y nasofrontal y la escotadura nasomaxilar y nasolagrimal. Los huesos lagrimales, que tienen la parte anterior de la órbita, que sería como accidente óseo el tubérculo lagrimal y el canal lagrimal óseo. Y los malares o cigomáticos, que está constituido con la cresta facial o apófisis cigomática. Los cornetes nasales son 4, que son delicados huesos en forma de rollo que se insertan en las paredes laterales de la cavidad nasal y se proyectan dentro de ella, compuestos de una lámina cribiforme cubierta en fresco por membrana mucosa, que están dispuestos de dos paredes, la dorsal y la ventral, que dividen cada mitad de la cavidad en 4 meatos nasales: común, dorsal, medio y el ventral. Ahora, el vómer. El vómer contribuye la formación del tabique nasal, formado por la lámina delgada que aloja la parte inferior de la lámina perpendicular del etmoides y del cartílago del tabique. El hueso hioides
Entre las porciones verticales de las ramas de la mandíbula se inserta en porción petrosa del temporal por tiras del cartílago y sostiene la raíz de la lengua, faringe y laringe. Aquí tenemos dos accidentes óseos que sería la apófisis lingual y el asta tiroideas, la mandíbula. Dice que es el hueso más ancho de la cara que alberga los dientes inferiores y se articula por sus cóndilos con la porción escamosa del temporal. Consta de cuerpo y dos ramas. El cuerpo tiene un accidente óseo que alberga los incisivos y los alvéolos dentarios. Para que me entiendan, accidentes óseos son los agujeros o hoyos que tienen estos huesos del cráneo. La mandíbula consta de un cuerpo y de ramas. El cuerpo alberga los incisivos y los alvéolos dentarios. Y las ramas tienen porciones horizontales y porciones verticales. Tenemos el espacio mandibular, el agujero mentoniano, el espacio interalveolar, la apófisis coronoides, la fóvea pterioidea, el ángulo de la mandíbula, el agujero mandibular, el cóndilo y el cuello. Bien, la cavidad craneal. La cavidad craneal contiene el cerebro con sus membranas y vasos. Es relativamente pequeña y de forma ovoidea y cuenta con 4 paredes. La pared dorsal, la pared lateral, la pared ventral y la pared anterior o nasal. Bien, aquí tenemos una vista desde dorsal del cráneo de un equino, donde podemos diferenciar varios de sus huesos, como estaría el hueso occipital, el hueso temporal, el hueso frontal, el hueso cigomático, el hueso lagrimal, el hueso nasal, el hueso maxilar, el hueso incisivo. Aquí tenemos el mismo cráneo del equino, pero desde una vista ventral, o sea, lo miramos hacia adentro. Aquí podemos distinguir otros huesos, como sería el hueso del vómer, este que se encuentra aquí, el hueso del prefenoides, que sería este lugar de aquí. También podemos diferenciar los molares y los incisivos. Bueno, y aquí tenemos el cráneo del equino, pero desde una vista craneal, y aquí podemos notar dos de sus accidentes óseos, como sería el agujero infraorbitario y el canal interincisivo. Y esta es la vista caudal del mismo cráneo del equino, donde podemos notar el agujero magno, el cóndilo occipital y el ángulo mentoniano. Bien, cavidad nasal. La cavidad nasal es el paso longitudinal que se extiende a través de la parte superior de la cara, dividida por el tabique nasal en mitad derecha e izquierda, y tiene 4 paredes. Las laterales, que están formadas por el maxilar, el premaxilar, la porción perpendicular del palatino, la pared dorsal, que es el hueso nasal y el frontal, y la pared ventral o suelo, que está constituida por la apófisis palatina, el premaxilar, el maxilar y las porciones horizontales de los palatinos. Ahora, la abertura nasal ósea está limitada por los huesos nasales y el premaxilar. La extremidad posterior o fondo está separada de la cavidad craneal por la lámina cribiforme del etmoides y ocupa gran parte de las masas laterales de este hueso. El tabique nasal óseo está formado por la lámina perpendicular del etmoides por detrás y el vómer por debajo. Senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades revestidas de membranas en el interior de los huesos neumáticos y comunican con el aire atmosférico. Los paranasales son divertículos de la cavidad nasal y se dividen en 4: maxilar, el frontal, el fenopalatino y el etmoidal. Vamos a hacer ahora énfasis en el cráneo del perro. El cráneo del perro tiene 3 variabilidades. O sea, este cráneo puede que sea un cráneo dolicocefálico, que sería un cráneo largo y estrecho, que aquí tenemos las razas como sería el pastor alemán y el galgo. Tenemos también los cráneos braquicefálicos, que son cráneos cortos pero anchos, que son casi siempre las razas prognáticas, como sería el pequinés, el shih tzu, el bulldog. Y tenemos los cráneos mesocefálicos, que es un estándar normal. Y aquí tenemos el cráneo del perro. Vamos a mencionar algunos de sus huesos, como sería el hueso frontal, el hueso cigomático, el hueso maxilar, hueso nasal, el hueso incisivo, la mandíbula, hueso occipital. Bien, ahora hablaremos de la columna vertebral. La columna vertebral es una parte funcional del esqueleto que está constituida por huesos impares irregulares que son conocidos como vértebras, que se extienden desde la cabeza hasta la cola y está dividida en 5 regiones. Estas serían cervical, torácica, lumbar, sacras y coxígea. Bien, ahora hablaremos de las
vértebras según las especies. Las vértebras cervicales en el equino, el bovino, el cerdo y el canino, todos tenemos 7 vértebras cervicales, sería atlas y axis. Las vértebras torácicas, el equino tiene un total de 18, el bovino de 13, el cerdo tiene de 14 a 15 y el canino tiene de 13 vértebras torácicas. Las vértebras lumbares, equino y bovino tienen 6 vértebras lumbares, el cerdo tiene de 6 a 7 y el canino tiene 7 vértebras lumbares. Las vértebras sacras, equino y bovino tienen 5 vértebras sacras, el cerdo tiene 4 y el canino tiene 3. Y las vértebras coxillas, el equino tiene de 15 a 21, el bovino tiene de 18 a 20 y el cerdo y el perro tienen de 20 a 23 vértebras coxillas. Bien, cuando hablamos de vértebras, las podemos dividir en dos tipos. Las vértebras fijas o inmóviles, que son las vértebras falsas que se fusionan con la edad, y las vértebras móviles, que son las verdaderas. Ahora, cada vértebra tiene un cuerpo y tiene un arco, que cuando se juntan este cuerpo con el arco, formamos el canal vertebral por donde pasa la médula espinal. Y también estas vértebras tienen también las apófisis o procesos, que son articulares, espinosas, mamilares, accesorias y transversas. Bien, aquí en la imagen podemos observar varias fotos de vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxillas, y podemos observar también en la vértebra donde se ubican los procesos, el arco y el cuerpo vertebral. Y aquí en la imagen podemos observar una vista lateral de un equino, donde podemos observar también el canal cervical de la vértebra cervical, donde podemos observar la vértebra atlas, que es la primera, axis, que es la segunda, y de la tercera a la séptima se nombran según su número, o sea, sería tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical. Bien, ahora hablaremos sobre la vértebra atlas. Esta es la primera vértebra cervical, es francamente atípica y carece de cuerpo y apófisis espinosa. Esta es una imagen de ella, donde podemos observar el tubérculo dorsal del atlas. Y ahora hablaremos sobre la vértebra axis. Esta es la segunda vértebra cervical, es atípica también, igual que el atlas, y es la más larga de todas las vértebras, y también se caracteriza por la presencia en su parte anterior de la apófisis odontoide. Bueno, en la clase de hoy estudiamos el esqueleto axial, enfocándonos en los huesos del cráneo y las vértebras cervicales. Posteriormente, en la próxima clase, continuaremos con el estudio de las vértebras torácicas, las lumbares, las sacras y las coxillas, los miembros anteriores y los miembros posteriores. Así que no te lo pierdas, dale like y suscríbete.